Las normas internacionales de contabilidad nos detallan una base para la presentación de los estados financieros. Es una guía que nos permite determinar su estructura y los requisitos mínimos que debe contener para lograr una uniformidad y sea comprensible y también comparable con otros estados financieros. En cuanto a los objetivos de estas normas, es suministrar información sobre la situación financiera de la empresa, también sobre su rendimiento y sobre sus flujos de efectivo. Esto es una variada información para tomar decisiones económicas en la empresa y son los resultados de una gestión realizada por administradores. En cuanto a la información que deben contener los estados financieros, tenemos el primer estado financiero, es el de situación financiera, que debe contener activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultados integral debe contener ingresos y gastos, y el estado de flujo de efectivo, las entradas y salidas que tuvo la empresa de efectivo. Además de los estados financieros, los administradores de la empresa elaboran un análisis financiero. En este describen y explican las principales características del rendimiento financiero y la situación y las principales incertidumbres que enfrenta la empresa en el periodo determinado. También son los factores o influencias que han determinado el rendimiento financiero, las fuentes de financiamiento, el coeficiente de deuda sobre el patrimonio y los recursos que la entidad no reconoce en el estado de situación financiera. También es un análisis de los cambios en el entorno, la política de inversiones y la política de dividendos. Ahora iniciaremos a describir las características que deben presentar los estados financieros. La primera característica es la presentación razonable y el cumplimiento de las NIF. En esta requiere una presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, todo lo que sucedió. Con base a la parte de la estructura y del contenido de los estados. Es importante tener muy en cuenta que estos estados se los vamos a dar a personas externas, ya sea una persona individual o entidades que quieren conocer un poco sobre nuestra empresa o bien a tributación, a la parte fiscal. Por lo tanto, hay que identificar, hacer una diferenciación de esta parte con respecto al resto del documento, una identificación de los estados financieros, donde por medio de un encabezado, como dice en el punto 52, y en el 51 se detalla el nombre de la entidad, si es una entidad individual o grupo, periodo cubierto hasta la fecha, una de presentación, qué redondeo de cifras se está utilizando. Esto siempre hay que presentarlo porque a veces el método de redondeo puede cambiar, hay diferentes fórmulas para redondear, y también esto le interesa a las personas externas. Es importante que no se oculte ningún dato significativo cuando se redondea. Información a presentar: sabemos que en el estado de situación financiera se encuentran las partidas de pasivos y activos, corrientes y no corrientes, está cuentas por pagar, documentos por pagar, propiedad, planta y equipo, la depreciación y demás. Nada más importante que ahí nos dan varias categorías, pero se pueden poner más si es necesario para comprender la situación financiera de la entidad, y tampoco hay que usar las denominaciones que ponen ahí, uno puede cambiarlas un poco. Se deben presentar categorías separadas, se permite hacer una combinación, se puede hacer por liquidez o separando los activos y los pasivos. Eso lo dice ahí en las normas. Y la información sobre las fechas esperadas de la relación de los activos y pasivos. ¿Cómo identificarlo? Esto es sencillo: corrientes o no corrientes. Si son corrientes es porque se están moviendo, es porque son muy líquidos. Obviamente el efectivo, como dice en el punto 66, la parte 4, dice que obviamente ya está completamente líquido, por lo tanto se considera corriente. Pero otros activos que, por ejemplo, el inventario, que se esperan vender, consumir, que se está moviendo a través de la operación, estos son considerados corrientes. No corrientes son unos que tienen una naturaleza a largo plazo, por supuesto que no cumplen con esas características. Los pasivos corrientes y no corrientes va a lo mismo. Son de naturaleza a largo plazo los no corrientes, y los corrientes son a corto plazo, es decir, que se utilizan en la operación, que se están moviendo. Se espera liquidar el pasivo dentro de su ciclo normal de operación, se mantiene el pasivo con fines de negociación, etc. Una parte importante es que en la parte de patrimonio hay que
demostrar lo que está sucediendo con el patrimonio en temas de acciones, cuáles son los derechos, los privilegios, qué porcentaje de la empresa le pertenece a esta persona o a esta, porque esto le interesa a estos entes externos que están viendo nuestro documento. Ok, esta es la parte de la estructura y contenido y un poco sobre el estado de situación financiera. Mi nombre es José Daniel Arce Bolaños. En el siguiente apartado se procederá a explicar el estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Aparte del estado de resultado del periodo y otro resultado integral, se deberán de presentar las siguientes secciones: el resultado del periodo y además el resultado integral del periodo como parte del resultado total del periodo y además otro resultado integral. Como nota aclaratoria, cabe recalcar que si una entidad presenta un estado o resultado del periodo separado, no debe presentarlo en el estado que presente el resultado integral. Posteriormente, en las distribuciones del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo, se deben de presentar el resultado del periodo especificando los participantes no controladores y los propietarios de la controladora, además del resultado integral del periodo especificando participaciones no controladoras y propietarios de la no controladora. En la información para presentar en la sección del resultado del periodo o en el estado de resultado del periodo, se deberán de aclarar los ingresos de actividades ordinarias presentados por separado de los ingresos de intereses, ganancias o pérdidas que surgen de la baja de cuentas de activos financieros, además de los costos financieros que se deben por pérdidas por deterioro de valor, según así lo estipula la norma 5.5 de la NIF número 9. Asociaciones y negocios que sean en conjunto, ya que son contabilizados por el método de la participación, además de los gastos e impuestos. En la información para presentar en la sección de otro resultado integral se presentarán las siguientes partidas, tales como partidas del otro resultado integral y asociaciones y negociaciones. Las partidas adicionales deben de ser presentadas tales como encabezamientos o subtotales, que, dicho sea de paso, deben de ser presentadas para el mayor comprendimiento de las entidades financieras. Los subtotales que se deben de presentar deben de comprender partidas de acuerdo con las NIF, deben de ser claras y comprensibles, ser congruentes periodo a periodo y no deben de mantener una importancia mayor a los totales y subtotales de los estados financieros. En este apartado cabe resaltar que las partidas adicionales que se presenten se usarán específicamente para la comprensión correcta de la entidad financiera que está encargada de revisar dicha información. En el resultado del periodo, el reconocimiento de las partidas de ingreso deben de ser reconocidas por la NIF, es decir, que para ser reconocidas por las entidades financieras deben de cumplir con las especificaciones y los parámetros que la NIF así lo estipulen. En otro resultado integral del periodo, las partidas a revelar del importe del impuesto a las ganancias es relativo a cada partida de otro resultado integral. Incluye los ajustes por reclasificación, además de partidas de otro resultado integral del periodo, entre las cuales se podrían mencionar las netas por los efectos fiscales, antes de los efectos fiscales, y los ingresos y gastos por materiales. Por otro lado, los ajustes de reclasificación se dan cuando se dispone un negocio extranjero y cuando algún flujo de efecto previsto cubierto afecta el resultado del periodo. Además, cabe resaltar que no surgen por cambios en el superávit de revaluación. En el desglose de gastos, los cuales deben de ser presentados por las entidades financieras, existen dos métodos, el cual podemos mencionar el primero, o podemos llamar como la naturaleza de los gastos, en el cual se debe incluir la depreciación, las compras de materiales, los costos de transporte, beneficios de los empleados y costos de publicidad. En el segundo método, el cual es
llamado como la función de gastos o el costo de ventas, se deben de incluir su costo de ventas de forma separada de otros gastos. Para la elección de este desglose de gastos será estipulado dependiendo del factor histórico, del sector industrial o de simplemente la naturaleza de la identidad que tenga la necesidad de escoger entre uno de estos dos métodos. En el estado de cambios en el patrimonio, la información a presentar en el estado de cambios sería el resultado integral total del periodo mostrando de forma separada los importes, los efectos de la aplicación retroactiva y una conciliación entre los importes en libros. En el apartado de los componentes del patrimonio se puede mencionar cada una de las clases capitales aportadas, el saldo acumulado, otro resultado integral y las ganancias acumuladas. En los cambios del patrimonio podríamos reflejar el incremento o la disminución de sus activos netos en un mencionado periodo. Y cabe resaltar que en los ajustes y reexpresiones retroactivas no son cambios en el patrimonio, sino ajustes al saldo inicial de las ganancias acumuladas. Mi nombre es Andrés Fernández Vargas. En el apartado Estados de flujo efectivo, la información busca proporcionar a los usuarios los estados financieros una base para lograr evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo o semejantes al mismo y las necesidades requeridas para la entidad para lograr utilizar esos flujos de efectivo. Con lo que corresponde a las notas, son las que se hacen cargo de presentar información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. Además, revelarán información requerida por la SNIF que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. Un ente mostrará la nota siempre y cuando sea practicable de una forma sistemática. Para que la determinación sea de forma requerida, la entidad también deberá tomar en cuenta el efecto sobre la comprensibilidad y comparabilidad de sus estados financieros. Para esto, la entidad deberá referenciar cada partida incluida en los estados financieros. Con lo que corresponde al orden sistemático de las notas, deben de dar importancia a las áreas de mayor relevancia y agrupar la información sobre partidas medias de forma similar. En el apartado de información para revelar sobre políticas contables, indica que una entidad revelará sus políticas contables significativas, incluyendo la base de medición utilizada para elaborar los estados financieros y las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los mismos. Para una entidad es de suma importancia informar a los usuarios acerca de la base o bases de medición utilizada en los estados financieros, como lo son, por ejemplo, el costo histórico, el costo corriente, valor neto realizable, valor razonable, entre otros. Esto debido a que esa base sobre la que la entidad elabora los estados financieros afecta de manera significativa al análisis elaborado por los usuarios. En el caso, cuando una entidad utiliza más de una base de medición en los estados financieros, se debe proporcionar una indicación de las categorías de activos y pasivos a los que se ha aplicado cada una de las bases de medición. A la hora de decidir si una determinada política contable debe revelarse, la gerencia debe tomar en cuenta si la revelación ayudará o facilitará a los usuarios a comprender la forma en las que las transacciones y los diferentes sucesos se dieron. Un ejemplo de esto es revelar información sobre si una entidad aplica el valor razonable o modelo de costo a su propiedad de inversión. En otras palabras, una entidad revelará, junto con sus políticas contables significativas u otras notas, los juicios que ha realizado la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tienen el efecto más significativo sobre los valores reconocidos en los estados financieros.
En el apartado de causas de incertidumbre en las estimaciones, una entidad menciona que una entidad revelará información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se informa, y que éstas tengan un riesgo significativo y sean necesarios ocasionar un ajuste explicativo en valor razonable en libros. El valor de importe en libros de algunos activos y pasivos requiere la estimación al final del periodo sobre el que se informa de los efectos de sucesos futuros inciertos sobre dichos activos y pasivos, como por ejemplo en ausencia de precios de mercado observados recientemente. Para eso será necesario efectuar estimaciones acerca del futuro para medir ciertos indicadores que puedan ayudar o afectar a la entidad. Estas estimaciones implican supuestos sobre estas partidas como los flujos de efectivo ajustados por el riesgo, las tasas de descuento empleadas, la evolución prevista en los salarios, los cambios en los precios que afectan a otros costos. Y conforme las estimaciones que ofrezca para la gerencia y va ejerciendo mayor dificultad o subjetividad en el juicio, y a medida que aumenta el número de variables que afectan al posible desenlace futuro de las incertidumbres, los juicios profesionales son más subjetivos y complejos y los mismos se van sesgando. Por ende, la posibilidad de que se produzcan cambios significativos en el valor en libros de los activos o pasivos normalmente se incrementa en consecuencia. La información por revelar indicada no se requiere para activos y pasivos con un riesgo que sus importes o valor en libros puedan cambiar significativamente dentro del siguiente periodo contable. Una entidad presentará las revelaciones de información de forma que ayuden a los usuarios de los estados financieros a entender los juicios efectuados por la gerencia sobre el futuro y otras fuentes de incertidumbre en la estimación. En el apartado de capital, la NIC nos menciona que esta nace de la premisa de que una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital. Para cumplir con esto, la entidad revelará lo siguiente: información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital, y datos cuantitativos resumidos acerca de lo que gestiona como capital. La entidad basa esta información al revelar internamente proporcionada al personal clave de la gerencia.